Buenas noches, ¿cómo están? Nayeli, Yana, buenas noches, ¿cómo están? No vamos a comenzar la clase. Hoy justamente vamos a ver el capítulo que tiene que ver con el tema de las estrategias de entrada a los mercados internacionales. Esto también es relevante porque esta es una forma de entender cómo el marketing internacional logra tener una importante penetración en el tema justamente de la generación de oportunidades cuando se habla de mercados. Entonces, bien, las estrategias obviamente de entrada a los mercados internacionales tiene que ver con el tema de enfoque, tiene que ver con el tema, digamos, de métodos que las empresas emplean para poder ingresar, para establecerse y sobre todo para operar en los mercados extranjeros. Estas estrategias van variando justamente en los términos, digamos, de complejidad, en los temas de inversión requerida, en los temas de nivel de control y en todo lo que tiene que ver con los riesgos que están asociados a los negocios en general. Eh, Obviamente deben ser de alguna manera seleccionadas considerando, digamos, las características del mercado objetivo y de los objetivos estratégicos que tenga una empresa. Entonces, una de las, digamos, de las cosas que más llaman la atención usualmente en el tema justamente de estrategias tiene que ver justamente con la característica de los mercados objetivos. Esto les comento porque sucede muchas veces que cuando las empresas no han diseñado un norte, difícilmente pueden esas franquicias pegar en un país o en otro. Esa es una de las razones por las cuales también hay franquicias que fracasan. No crean que toda franquicia aún a veces con estudios de mercado, no es que todas, absolutamente todas ganan. No, también hay franquicias que lamentablemente pierden con el mercado porque es normal, porque son cosas que suceden, pero esto pasa cuando usualmente no hay estrategias pasadas tras la empresa. Entonces, bien, cada estrategia usualmente lo que permite es que la empresa aproveche toda oportunidad del mercado global, pero también, también plantea, digamos, desafíos muy específicos que deben gestionarse de manera adecuada, ¿sí? El objetivo de esta unidad es que al finalizar la sesión ustedes sean capaces de identificar y de evaluar diferentes estrategias de entrada a los mercados internacionales, que ustedes comprendan, digamos, las ventajas eh, y desventajas de cada estrategia. Y por otro lado, también el que la aplicación de las estrategias lo haremos en un caso práctico de expansión empresarial. Ya es una cadena de la que hemos estado hablando estos días, pero nos va a servir justamente para determinar este capítulo específicamente, que es el capítulo cuarto de su sílabo. Entonces, bien, vamos a iniciar con el objetivo, obviamente, de la clase. Aquí el objetivo de la clase es, yo he planteado aquí tres, que ustedes conozcan las principales estrategias de entrada a los mercados internacionales. Por otro lado, está también el analizar los casos reales de empresas que se han utilizado y que ya han utilizado las estrategias y con éxito, por supuesto, y realizar una actividad práctica para ir seleccionando la estrategia más adecuada. Entonces, para poder hablar de este tema, es importante que nosotros hablemos del tema de nivel de control y de riesgo. Este va a ser el punto número uno. Yo les voy a ir anotando esto en el chat para que ustedes vayan tomando igual nota. Estas son las estrategias ya de entrada, ¿sí? Estas son estrategias de entrada. Dentro de estas estrategias de entrada lo que tenemos es el nivel de control y riesgo, ¿sí? Este es el primer punto. ¿Por qué hablamos de nivel de control y riesgo? Sumamente fácil, porque toda estrategia de entrada trata de determinar cuánto control tiene la empresa sobre las operaciones en el extranjero. O sea, aquí hay que ser muy puntuales. No es lo mismo operar en un país latinoamericano donde tienes cierto desorden y cierto caos y cierto orden al mismo tiempo,
que operar en un mercado asiático como Vietnam, por ejemplo. O sea, nunca va a ser para nada parecido. Entonces, la idea es de que algunas de las estrategias, por ejemplo, una de las estrategias en nivel de control es el tema de la inversión extranjera directa, ¿sí? A esto se le llama el IED, la inversión extranjera directa. ¿A qué hace referencia esto de aquí específicamente? La inversión extranjera directa, a lo que te hace alusión en ese momento, es de todo el capital que tú vas a poner para operar no fuera del país, sino dentro del país. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que cuando una franquicia llega, esa franquicia tiene que gastar en absolutamente todo. Por ejemplo, si una franquicia abriría aquí en el Ecuador, ¿cuáles son los pasos que una franquicia debería tomar para poder abrir una empresa? ¿Cuántos pasos legales existen en el Ecuador? ¿Qué saben ustedes de esto? A ver, quiero aquí un poco ya ver el criterio de ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué nomás se necesita en el Ecuador para poder operar? O sea, para trabajar aquí en el Ecuador más se necesita tener un ambiente de confianza, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa en la Ah, parte legal? Si yo soy una empresa igual ecuatoriana, ¿tengo que cumplir con normativas legales, sí o no, para abrir? claro. Todo, o sea, ¿Qué? siempre, o sea, como Le escucho, Diego. y de gente que... Ahí me escuchan, Sí, sí, ahí ya. O sea, siempre me rodea de gente que es muy ética al momento de iniciar o hacer, y he trabajado en empresas que todo se hace legal, todo por la derecha. ya, Y el mismo hecho de como trabajo en una multinacional, entonces manejamos el tema de compliance. ya, todo lo que son quejas, ¿de Mm. acuerdo? Claro, entonces, igual cuando estaba en Grunenthal también era igual, entonces, o sea, yo pienso que sí se puede hacer, iniciar una empresa todo legal aquí en el Ecuador, Ok, sin necesidad de estar hablando por abajo. ok. Ahora, es importante que ustedes conozcan, ¿sí? En dónde estamos en el Ecuador para saber cómo podemos hacer negocios, porque el tema es de que lamentablemente existe una serie, digamos, de pasos para poder llegar realmente a esta circunstancia. Y recuerden que decíamos que una de las cosas era el tema del régimen político, el tema cultural, es decir, hay muchas circunstancias que lamentablemente son las que se ponen de manifiesto en este tipo de negocios. Entonces, existe un ranking que quiero enseñarles para que ustedes vean. Esto es otro de los datos que si es que lo conocían bien, si es que no lo conocen mejor, porque esto les va a servir a ustedes para comprender en dónde estamos en el Ecuador. Y en el Ecuador, para nosotros poder generar una circunstancia, somos parte de un índice que hace la Deloitte and Touch, que se llama Doing Business. Entonces, para saber el Doing Business de Ecuador, para que ustedes tengan una idea, ese es el ranking de los puestos que nosotros hemos tenido. Ya les voy a explicar qué es exactamente el Doing Business. Les voy a mandar al WhatsApp la guía del Doing Business 2022, que fue la última que hizo la Deloitte and Touch. Y esto lo que te da es la facilidad que tiene una empresa para hacer negocios en el mundo. Fíjense en que nosotros pasamos del puesto 114 al puesto 122, 129. O sea, en el 2017 era más fácil hacer negocios en el Ecuador que en el 2020, ¿ya? Aquí hay 10 filas más, me imagino que estarán las del 20, está hasta el 2020 este ranking, pero para que ustedes tengan una idea, o sea, cómo nos ha complicado esta cuestión, fíjense ustedes que en el año 20 llegamos al puesto
129 en el Doing Business. Eso quiere decir que somos un país complicadísimo para hacer negocios. Cuando Diego me preguntaba el tema de franquicias y demás, uno de los índices que se estudia es el Doing Business, porque esa es una manera de saber, ¿sí? Y de entender cómo van a funcionar los negocios. Ahora, si ustedes se preguntan, en el mismo Doing Business, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los países. Vamos a poner aquí Doing Business, ranking de los primeros países. Ranking mundial del Doing Business para saber quiénes son los primeros, ¿sí? Vamos a ver, ¿ya? A ver, dice que aquí hay un ranking del Doing Business que va del 1 al 190. Imagínense que del 1 al 190 estamos en el 129, ¿ya? Aquí está, chicos, no hay a dónde perderse. Nueva Zelanda, país número uno para hacer negocios. ¿Qué significa? Que posiblemente casi no tenga pasos el abrir un negocio en Nueva Zelanda. O sea, tú llegas a Nueva Zelanda y dices, quiero abrir un negocio y los manes te dicen, vaya, no se haga problema. ¿Por qué llegamos al puesto 129 nosotros? Porque somos un país complicado para hacer negocios. Y fíjense ustedes que esto es información del Banco Mundial. O sea, esto quiere decir que es información que se ha observado, es información que se ha revisado, o sea, todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué les menciono esto? ¿Qué? O sea que el Ecuador es muy burocrático. Exactamente, Diego. Ahí tiene usted una de las tantas razones por las cuales el doing business nos complica. Pero les voy a compartir el informe porque quiero que ustedes lo lean. Es apenas, me parece que son 38 páginas del doing business. No es un tema que se va a demorar más que el día sábado leyendo en una hora esto, pero les va a servir para entender por qué el Ecuador es un país tan fregado para hacer ciertos negocios. O sea, cuando yo quiero abrir un negocio, tengo un montón de pasos que cumplir. En Nueva Zelanda no. Entonces, por eso es que las grandes empresas ven, observan el doing business para saber a dónde van a ir, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía y les estaba hablando justamente en este tema el tema de la inversión extranjera directa, que es uno justamente de los ítems del nivel de control y riesgo. Obviamente, el nivel de control y riesgo es una cuestión de ir conllevando mayores riesgos y costos. Por ejemplo, si yo sé que, aquí voy a poner un ejemplo, ¿por qué en Querétaro, en la zona de México, no se desarrollan muchos negocios? Es porque está tomado por el narcotráfico y la gente no quiere arriesgarse a que los empleados no vayan, no quiere, entonces es una tierra desierta, no hay a dónde perderse. En Querétaro lo único que hay es narcotraficantes, armas, camionetas, droga y trago, no hay nada más. O sea, lamentablemente es un pueblo que le ganó, el narcotráfico le terminó ganando al gobierno y el gobierno ya no tiene ningún tipo de, digamos, de injerencia. El punto número dos, mis queridos alumnos que les estoy escribiendo aquí, es todo lo que tiene que ver con el impacto en la rentabilidad. Y aquí vamos a hablar de un tema que es súper importante y tiene que ver con el eje salarial. Yo pregunto, ¿es el Ecuador un país fácil salarialmente hablando o es un país difícil? Aquí les quiero escuchar a ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos un país fácil o somos un país difícil salarialmente? Un país difícil salarialmente. ¿Por qué, José? Complicado. Cuéntenos. Primero, por tema de la economía del país, la contracción que tenemos, no hay mucha inversión, no hay mucha plata. Eh, se- Segundo, creo que también es el tema de que, o sea, la economía de Ecuador no sube, o sea, no fluye, no crece, como debería crecer como los en otros países, como va creciendo. Entonces, mientras la economía no crezca, no vamos a tener un salario, o sea, un salario bueno. Ya. Ok, bueno, entonces vamos para demostrarle a José que el problema de los salarios no está particularmente ahí, está en lo siguiente. Les voy a mostrar un ranking, igualmente que les va a servir para comprender lo siguiente, porque es importante
A mí me gusta esto y siempre me gusta hablar con datos en esto de aquí porque me parece fundamental. Aquí justamente el tema que vamos a ver es el tema salarios de América Latina 2024. Vamos a ver el 2024, sí. Quiero que ustedes noten que nosotros no estamos tan más abajo en el año 2025. Fíjense que los mejores salarios en América Latina están en Costa Rica en este momento, sí, está en Costa Rica, está en Uruguay, está en Chile, está en Guatemala y nosotros estamos siguiendo muy de cerca ya con el 2025, nosotros nos estamos acercando específicamente a los salarios más altos de la región. Ahora, ustedes se van a preguntar en dónde está la verdadera problemática del tema salarial en el Ecuador. Está en que nosotros no tenemos flexibilidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy estudiante universitario y yo quiero trabajar solamente el sábado y domingo, existen dos fórmulas contractuales en el Ecuador. El uno se llama el contrato eventual discontinuo y el otro se llama el contrato eventual. Son los dos únicos contratos que permiten trabajar en teoría en una diferencia que no es del trabajo por horas. El trabajo por horas nos permitiría más flexibilidad laboral. O sea, no es que el Ecuador no ha crecido, más bien el Ecuador ha crecido muy bien porque de lo contrario no estaríamos con los salarios que tenemos. El problema está, por ejemplo, en industrias como cuáles. Voy a decirles unas cuantas, ustedes ya sacarán sus propias deducciones. Pero, por ejemplo, una de las industrias problemáticas, coincidencialmente, es la industria, por ejemplo, camaronera. ¿Por qué? Porque la producción de camarón no se da en 8 horas diarias, sino que tienes pesca en la mañana, vienen, te entregan el camarón, la gente trabaja 4 horas, pesa lo que trabajó y se retira. Así es como trabajan esta gente en diferentes partes de la costa. Esto ustedes pueden ver justamente en zonas como, por ejemplo, en, en la zona esta de Santa Elena, en ciertos lugares donde están las grandes empresas, donde está Tunreal, donde está Marvelice, las grandes empresas, digamos, de pesca del Ecuador, ¿no? Entonces, eso es lo que no nos permite avanzar. Aunque ustedes no crean, no es la fórmula salarial como tal, sí nos detiene porque no existe flexibilidad laboral en el Ecuador. Porque uno debería poder trabajar a la hora que quiera, bajo, en la industria que quiera y como quiera, pero lamentablemente hemos tenido que trabajar en lo que hay, porque es como funcionan las industrias, pero no hay un tema, no hay como tal un problema de crecimiento en el Ecuador económico, más bien sí lo hemos tenido. Y yo les voy a decir una cosa, si nosotros de estos 25 años no hubiéramos tenido la dolarización, el Ecuador no hubiera tenido ni de coincidencia el crecimiento económico que ha tenido estos años, porque el dólar nos ha provisto de algo maravilloso que se llama estabilidad. Diego, algo quería decir usted. Sí, claro, justamente, justo estaba pensando en eso, de que gracias al dólar nos estabilizamos un montón. Y por eso hay que Sí. pensar bien por quién se va a votar. A ver, el tema es, fíjense ustedes lo que está pasando en Venezuela. O sea, en Venezuela la moneda paralela es el dólar y en realidad le han sometido al pueblo con una moneda que no sirve para nada. O sea, si el día de mañana vienen y a nosotros nos pagan en patacones, nos friegan, porque el dólar vale lo mismo aquí en Estados Unidos, o vale aquí más en Argentina y vale más en Colombia y más en Perú. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema moneda. O sea, el tema moneda es un tema que nos ha provisto de una estabilidad en que podemos elegir cosas. De hecho, incluso el crédito se ha hecho, a pesar de que, como yo les decía, no soy amigo de los banqueros y no me caen bien, eh, porque las tasas me parecen una locura de altas, la gente se puede endeudar porque finalmente te mantienen en el 15% por 4 o 5 años, ¿no? No te varían al 17, al 19, al 20, al 22 como pasa en Argentina. La gente en Argentina no puede adquirir deuda porque se vuelve loca. Bueno, esto ya hasta hace un año donde finalmente la inflación ha bajado, ¿no? Entonces, bien, hasta aquí hemos visto esta cuestión. Entonces, ¿qué más entra dentro de este componente? Sí, profe, ¿crees Entra que algún día Argentina se dolarice? Yo creo que esos están prácticamente a nada de dolarizarse, Diego. Yo creo que
Ya Milei ya dio justamente hace unas cuantas semanas, ya dio, conversó de esto con su buró político, ¿no? Y lo hicieron público. Entonces, yo creo que Argentina posiblemente el año que viene ya estará entrando en un tema de dolarización, y ustedes le van a ver, como yo les dije a la Argentina, cuando Milei termine el periodo, Argentina va a ser un país a donde los ecuatorianos no vamos a poder viajar fácilmente, porque no nos va a alcanzar la plata. Ahorita hemos tenido por años este dominio con el dólar, y eso nos ha ayudado, pero no se va a poder. En 4 o 5 años, cuando esté parada la economía argentina, viajar va a ser un lujo. O sea, va a ser más barato irse a Miami que irse a Argentina. Acordarás de esta clase en 5 años. Bien, entonces, vamos a hablar del impacto de la rentabilidad dentro de los negocios internacionales. Ustedes se van a preguntar por qué este es un factor determinante, y esto tiene que ver justamente con que la selección de una estrategia adecuada influye directamente en la rentabilidad. Por ejemplo, exportar productos puede ser menos costoso inicialmente, pero puede generar menores márgenes de ganancia también debido a los intermediarios. O sea, uno de los grandes problemas de la exportación son los intermediarios, porque el intermediario es el que se queda con la plata. Es más o menos como lo que le pasa a nuestros camaroneros en el país. Nuestros camaroneros, si no son empacadores, el negocio no es bueno. No es para nada bueno el negocio del camarón si dependen del empacador, porque el empacador es el que hace realmente el dinero. Entonces, los camaroneros se sujetan al negocio del empacador. Entonces, es una cosa súper terrible y es una cosa que debería cambiar. Entonces, el intermediario en la exportación se vuelve un costo problemático. Bien, tercer punto, mis queridos alumnos, que viene, es sostenibilidad a largo plazo. Aquí viene una de las cosas que es relevante, que es preguntarse como negocio, ¿va a ser mi negocio sostenible en el largo plazo? La forma en que una empresa entra en un mercado extranjero puede afectar a la capacidad que tiene de operar y sobre todo de crecer sosteniblemente en el mercado, ¿sí? Una mala elección de estrategia puede resultar un retiro anticipado o la pérdida de la buena reputación que una empresa puede tener. ¿Se acuerdan ustedes del nombre de alguna empresa que haya sufrido esto en el país? Cualquiera. Díganme ustedes un nombre de una empresa que haya llegado y se haya retirado. Piensen en empresas, cualquiera. Alguna. Si quieren, averigüen, pregúntenle ahí al chat GPT o busquen en Google empresas que hayan entrado y salido del Ecuador rápidamente, franquicias internacionales. O sea, la marca de autos alemanes como el Corsa, Opel. Opel, ya, pero todavía están aquí. ¿Todavía andan por aquí o no? Oh, ya no venden autos, ya les pasaron a la venta esos autos. Ahora les he visto que le están, los pocos que quedaron en Peugeot. Ok, entonces, bueno, hablemos de Opel, que es la Chevrolet mejorada alemana, ¿no? Básicamente. No sé si me equivoco conceptualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una empresa que vino con toda la fuerza, se presentó como una marca alemana, la gente a eso le da confianza. Sin embargo, ¿cuál es la marca alemana por excelencia en que la gente confía en el Ecuador? Volkswagen, punto. No hay a dónde perderse. El mercado es un mercado Volkswagen. ¿Por qué la gente no? ¿Por qué posiblemente no pegó? Porque la gente asoció la marca con qué marca de autos. Vamos a ver. La Chevrolet. Por supuesto, porque el Corsa me suena a qué carro, porque tuvimos demasiados años Corsas. ¿Y a qué carro me sonaba el Corsa? A Chevrolet. Y yo sabía que era una marca que en el tiempo se devaluaba mucho. Entonces trajeron un Corsa que valía casi $30,000 en automático. Y yo dije, en cuestión de 5 años este carro no va a valer nada, entonces no lo compro, por más alemán que sea. Entonces, aquí es una de las desventajas muchas veces del mal análisis, Diego, de la estrategia específicamente. Entonces, es por eso que entra el tema de la clasificación de estrategia. Le voy a pedir, por favor, a Dana que lea la diapositiva que está en este momento puesta, por favor. ¿Qué son las estrategias de entrada a los mercados internacionales? Ya.
Las estrategias de entradas, a ver, un ratito que me está tapando. Las estrategias de entrada son los enfoques que una empresa utiliza para establecerse y operar en un mercado extranjero. Importancia: determinar el nivel de control y riesgo. Afecta la rentabilidad y sostenibilidad de la operación. De acuerdo. Entonces, todo lo que tiene que ver con las estrategias de entrada tendrá necesariamente que ver con los enfoques que las empresas tienen para operar en los mercados extranjeros. Créanme que no es fácil operar en el Ecuador, como no es fácil operar en ciertos países de Centroamérica. O sea, ahora tenemos realmente la gran suerte de que el Ecuador estos últimos años ha tenido un ingreso muy razonable de empresas extranjeras, ¿sí? Ya estamos viendo y justamente el día de ayer hacíamos análisis de lo que hemos visto y justamente de cómo ha ido cambiando el panorama que nosotros tenemos en general, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo va funcionando esto. Entonces, a este cuadro le pido que le presten atención y así como sacaban la fotografía el día de ayer de ese esquema que nosotros teníamos, préstenles atención a estas cuatro que son las principales estrategias de entrada. Estas son las principales estrategias de entrada para los mercados extranjeros. Si ustedes se aprenden estas cuatro estrategias, estas son las cuatro estrategias que priman usualmente en este tipo de evaluaciones de las grandes empresas. La primera viene a ser todo el tema de exportación directa e indirecta. Recuerden lo que conversábamos del efecto McDonald's con el tema de las papas fritas nacionales. Sí, si bien McDonald's tuvo que variar la estrategia, no, ¿por qué no fue tan eficiente para McDonald's el tema de comprar papa nacional? ¿Quién me dice? ¿Por qué no fue eficiente para McDonald's comprar papa nacional? Piensen ustedes, piensen en el mayoreo, piensen en mayoreo. ¿En dónde se afectó? ¿Quieren que les diga? En los costos. Les golpeó directamente en los costos y ustedes van a decir, pero profe, ¿por qué si es que les daban la papa de aquí mismo? Porque al ellos generar su propia importación de papa frita norteamericana, en ese tamaño de volumen, les costaba mucho menos la papa frita a ellos. Por eso es que McDonald's, cuando adquirió la papa nacional, recostearon el precio de las hamburguesas y de las papas. Y de hecho, las papas costaban más de lo que costaban la papa cuando podían traer la papa de afuera. ¿Ya? Esto es del tema, todo el tema que tiene que ver con el tema de la exportación directa, de la exportación indirecta. ¿Qué significa exportación? En este caso, sin intermediarios o a través de distribuidores locales. ¿Qué es lo que pasa si yo dependo de un producto local? ¿Qué pasa si yo dependo de un producto local? Me van a subir los precios. De ley me van a subir los precios y me van a abrochar, como dicen, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la ventaja de poder hacer la exportación directa e indirecta? Es que tienes una menor inversión inicial. Y esto hay que considerarlo en los negocios, porque recuerden que tampoco las empresas tienen plata para regalar. Yo voy a insistir en esto y va a parecer ridículo y va a decir, pero profe, si las empresas tienen el dinero que gasten. No se trata de eso. Si nosotros queremos que la empresa sea eficiente y el empleo sea eficiente y todo, tiene que haber plata para operación. Eso es normal. Sí. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Tienen menor control sobre el mercado, cierto, porque si alguien te comienza a hacer la competencia y ellos sí tienen las de jugar, entonces evidentemente ganan. Sí. Por ejemplo, uno de los bienes más complejos de importación es todo lo que tiene que ver con líquidos porque el peso de los líquidos es ya en volumen es complicadísimo. Por esa es una de las razones por las cuales el tema del vino, que conversábamos justamente con José, que hablábamos del tema de los vinos europeos, en algún punto para nosotros era súper costoso porque los fletes eran súper costosos. Gracias a los convenios que firmamos, esto hizo que nosotros tengamos mayor control sobre el mercado en cuanto a la venta de ciertos ítems como el vino, por ejemplo. Bien, ¿cuál es la segunda estrategia de entrada? Licencias y franquicias. Y aquí comienza a pasar lo que hablábamos del tema Starbucks, en dónde se van a poner. Es decir, licencias, franquicias. Ahora, si mi negocio es lo suficientemente bueno,
Yo comienzo a vender franquicias y comienzo a cobrar royalties. Yo no sé ahora cómo funcione, ahí de pronto José nos puede aclarar un poco en cuanto al tema, por ejemplo, KFC. Yo no sé si KFC todavía vende franquicias o ya los almacenes y los locales son directamente del grupo, pero si es que no, No, a no, ver, no venden, no venden, mm, o sea, no vende. ya es solo del grupo, ¿no es cierto? Claro, o sea, nada, no, no les gusta vender. Ya. Entonces, no hay oportunidad de negocio con ellos, porque el negocio lo tiene única y exclusivamente el grupo, que en este no sé cómo se llamará, yo le voy a decir grupo KFC, supongo que ellos tienen este gran porcentaje de ellos manejarlo. Entonces, si alguien quiere abrir un KFC, no le puede comprar KFC al grupo, porque el grupo no lo vende. Pero si hay otras franquicias dispuestas a vender tus productos, y en este caso, esto puede servir para cobrar royalties sobre la marca, que en muchos casos es donde está el negocio, digamos, de las franquicias. ¿Qué permite esto? Que haya un socio local que use la marca o use tu tecnología. ¿Cuál es la ventaja? Que usualmente los negocios de franquicias siempre se expanden de manera rápida con una menor inversión, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Obviamente que tú tienes un riesgo ahí, ¿sí? Tienes un riesgo, digamos, de dilución de la marca, que es lo que pasaba con el análisis que hacía ayer Diego con el tema, por ejemplo, de las donuts. Ahí hubo un tema de dilución de marcas, es decir, las marcas se terminaron de alguna manera fragmentando en el mercado y desapareciendo. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes negocios hoy por hoy? Es lo que tiene que ver con el joint venture. Sí, les voy a pedir que en este momento ingresen a Google ingresen a la inteligencia artificial y averigüen qué es un joint venture, esta palabra que tienen ustedes aquí, los joint ventures. Van a entrar ustedes a averiguar porque esta es una de las nuevas fórmulas de negocio. Bueno, no es tan nueva, pero aquí en Latinoamérica sí se ha vuelto una nueva fórmula y ahora está volviéndose una manera de hacer negocios y es muy interesante porque no necesitas tener todo el capital para generar un joint venture, ¿sí? Entonces, por favor, lean qué es. Yo le voy a pedir a Nayeli que de pronto abra su micrófono y nos lea qué es un joint venture. ¿Encontramos algo ya, Nayeli, o no todavía? Sí, a ver, dice, una joint venture es una empresa a ver, cooperativa temporal establecido por dos o más entidades comerciales con el propósito de desarrollar un proyecto o actividad comercial específica. Una joint, cada una de las partes tiene responsabilidad sobre pérdidas, ganancias, inversiones y costos asociados a la empresa. Correcto, También se los conoce como empresa conjuntas o negocios colaborativos empresariales. ya. El joint venture, mis queridos alumnos, es cuando existe entonces una asociación entre dos o más empresas que lo que hacen es combinar recursos para poder operar en un mercado extranjero. De hecho, hay muchas ocasiones en que tú tienes un joint venture ángel, es decir, el que te viene a poner la plata y el día de mañana te dice, ¿sabes qué? Ya gané yo mi dinero, cojo mi plata y me voy. Gracias por darme haciendo dinero. Ese es un joint venture. Hay un buen ejemplo de esto en Cuenca. Hay una empresa de motos que ustedes de pronto las recordarán que son unas motos de marca AXO, AXXO. Las motos AXO las trajo en un principio un comerciante cuencano muy conocido y como no le fue bien con la venta de motos, pero la marca tenía mucho potencial, Juan el Jury le dijo, ¿sabes qué? No hay problema. Yo te voy a absorber AXO en un joint venture, te voy a pagar porque te salgas del negocio. Y si es que las cosas van bien después, entonces te dejo tu negocio tal cual como lo encontré. Fue tan bueno el negocio que Juan el Jury se quedó con la marca
y le pagó a esta empresa y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a pagar porque te salgas, pero te voy a pagar lo que cuesta tu negocio, no a precio de gallina enferma, sino lo que cuesta el negocio. Le pagaron al señor y el señor se fue. Y este señor actualmente invirtió en una nueva marca de motos que igual se están ensamblando ahora en Cuenca. Y esta nueva marca de motos está teniendo mucho éxito en el mercado. Es decir, el señor aprendió y ahora fue, cogió una empresa chiquita y le dijo, hizo lo mismo que hizo Juan el Juri, pero en micro escala. Le dijo, ¿sabes qué? Ahora yo voy a hacer el joint venture tuyo y te voy a poner el capital hasta cuando tú salgas adelante y luego me voy. Así funcionan los joint ventures, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja de este tipo de negocios? Es que se crean nuevas entidades empresariales conjuntas. Entonces, no es malo. Las alianzas estratégicas usualmente generan buena cooperación sin crear nuevas entidades. Y esto pasa con muchas empresas ecuatorianas. Aunque ustedes no crean, yo que tengo la suerte de estar como consultor en el giro de negocio, me entero de muchas de estas empresas por fortuna y les digo, en el Ecuador hay gente que invierte mucho dinero. Lo que pasa es que a veces no lo vemos porque no estamos en el medio y por eso pensamos que la economía está quedada o cualquier cosa, pero en realidad sí se está moviendo. ¿Cuáles son las desventajas usualmente que existen con los joint ventures cuando hay conflictos entre socios? Un socio que quiere ganar más, alguien que dice, bueno, ya hicieron suficiente dinero, quiero ahora que me paguen más por mis acciones, y eso usualmente es lo que daña el tema. Que también es una desventaja que usualmente hay procesos de toma de decisiones más complejos, porque pasa lo que pasa en Pronaca. No sé si ustedes saben que Pronaca fue adquirido un gran porcentaje de Pronaca por una empresa hondureña gigantesca. Y ellos son los que mandan. No, ya no mandan los señores Baker aquí en el Ecuador. Entonces, no son la figura, pero quienes mandan es esta gran empresa hondureña que lo único que le interesa es la productividad. O sea, los manes son productividad, 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 y ya no mandan los antiguos dueños de Pronaca. Para que ustedes vean que ya no es una empresa 100% ecuatoriana. Pensamos que es ecuatoriana, pero ya no es 100%. Entonces, estas cosas pasan lamentablemente con los joint ventures. Ahora, ¿cuál es la cuarta estrategia para la entrada? Para la principal, digamos, otra de las principales estrategias de entrada es lo que yo les comentaba, que es el IED, que tiene que ver con el tema de inversión extranjera directa. ¿Qué es lo que se logra con esto? Las empresas establecen operaciones propias en el país de extranjero, como si fueran, por ejemplo, ¿qué se puede poner? Se puede poner subsidiarias, se puede poner fábricas, se puede poner tiendas, como es el caso, por ejemplo, no sé, todo lo que es retail, ¿no? Como es el tema de Zara de pronto, como es el tema de H&M, como es el tema de, no sé, Nike, que ahora tiene incluso, supuestamente tiene estos donde te venden más barato, los zapatos, que no es cierto porque te venden carísimo, y demás. Y todo esto hace que de alguna manera esa inversión funcione. Por ejemplo, se van construyendo plantas de producción, compra de empresas locales. Por ejemplo, ustedes ven Kia, antes de ensamblaba, Kia, por ejemplo, es uno de los ejemplos también de qué pasa, y Juan el Juri también la adquirió y adquirió la planta que había en Venezuela, y es una planta que le extrajeron por fortuna de Venezuela, porque este rato estarían complicadísimos la vida, y le sacaron a tiempo de Venezuela, y ustedes ven que ahora Kia ya no se ensambla ahí, sin embargo, Kia sigue siendo un carro costoso. O sea, en el medio los Kia no son los carros más baratos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que hay control total sobre las operaciones, hay un mayor acceso también al consumidor final, que esto también es súper importante. Y por otro lado, digamos que las desventajas en cuanto a la inversión extranjera directa es la alta inversión inicial y sobre todo los riesgos elevados si el mercado no responde como uno esperaba que responda. En el caso, por ejemplo, de Starbucks, ellos podrán decir que estos meses en el Ecuador han tenido una caída y limpia brutal gracias a que la gente en el Ecuador es súper novelera y la gente ama aquí las marcas gringas y esa es una de las grandes ventajas. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en la selección de una estrategia? Porque la cosa es, ¿se puede operar con las cuatro estrategias? No necesariamente. ¿Cómo tiene que funcionar el asunto? Para yo poder seleccionar una estrategia adecuada, lo que yo debo hacer o lo que las empresas deben analizar es lo siguiente. Y aquí les pido que igual vayan tomando la nota de lo que les voy poniendo en el chat, ¿sí? Entonces,
¿Cuáles vendrían a ser entonces, sí, lo, a esto le vamos a llamar justamente factores que influyen en la selección de la, perdón, en la selección de la estrategia, ¿sí? En estos factores, el primer factor que nosotros tenemos que tomar en cuenta es lo que tiene que ver con la característica del mercado, ¿ya? ¿A qué me refiero con característica del mercado? Aquí me refiero a el tamaño que tiene el mercado, el crecimiento que tiene el mercado y sobre todo la accesibilidad que tiene el mercado. Por ejemplo, alguien me decía en algún punto, hace unos años atrás, esto lo analizábamos hace cuestión de unos 8 años, y decían, profe, no se preocupe porque los carros chinos en el Ecuador no van a pegar. No van a pegar los carros chinos en el Ecuador. Solamente pregunto, ¿cuál es la marca que ahorita tiene lista de espera para venta de carros chinos? Ustedes han de saber, Diego, creo que está en Digo, esta industria. ¿Cuál? el Tigro. ¿Y sabe cuál más? El Jetour. Y el Jetour tiene lista de espera de 3 meses ahorita. Y esto les cuento porque tengo amigos que están adquiriendo esos vehículos. Yo me subí en el último, en el que parece una hipernave espacial, y casi me convence. Casi me convence. Yo soy fan de los autos europeos, pero por primera vez iba yo a decir, voy a dejar que mi voluntad se quiebre y me voy a comprar un carro chino. Y hace 8 años, cuando el mercado analizaba esto, no vimos venir la cuestión. Diego, ¿Cuál se va a comprar? no, no, ahora no, pero estoy ¿Qué pensando marca se más va a bien, comprar? estoy pensando en un Honda, sí. Pero, ¿qué pasó? Me subí en el Jetour y me pareció un carro fantástico. Tiene un super pique, está muy lindo por dentro, o sea, tiene un montón, digamos, de cosas que en realidad a uno le hacen analizar. Pero ¿qué fue lo que no tomamos en cuenta, como les decía hace 8 años? Es que las características del mercado iban a cambiar y que la gente no solamente ahora tiene una preferencia por los carros chinos, sino que los carros chinos en este momento tienen en el Ecuador una entrada muy buena, ¿ya? Entonces, característica del mercado. Segunda parte del tema de los factores. Está el tema de las condiciones políticas, están las condiciones políticas y económicas. ¿Sí? Está el tema de las condiciones políticas y económicas. ¿Por qué este es un factor en la estrategia de elección? Porque yo tengo que saber a dónde me meto a jugar. Tengo yo que entender hasta dónde mi mercado es un mercado en el que realmente yo puedo entrar para hacer ciertas cosas. ¿Qué usualmente debo observar cuando estoy en el tema de condición política y económica? El entorno y cuáles son los riesgos asociados, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos asociados? Por ejemplo, nosotros estamos cerca de elecciones. ¿Cuál es el mercado que más se paraliza en el Ecuador cerca de elecciones? Vamos a ver. ¿Cuál es el mercado que más se paraliza cerca de elecciones? ¿Qué me dice, por ejemplo, José? Vamos a ver. Puede ser el turismo, inversiones. Sí tiene que ver con inversiones, no necesariamente el turismo, pero hay una que tiene que ver con inversiones fuertes. Piensa en una industria que se paraliza justo Bancos, antes de los elecciones. bancos. Ya, ¿en dónde? Pero Diego, perdón, José, en el tema de inmobiliario. Claro, inmobiliaria, compras, todo, porque no saben El, qué va a pasar. la gente se pone en un tema de estrés y la gente no gasta cuando estamos cerca de elecciones. Eso es un tema de análisis de condición política. Entonces, yo pregunto, las grandes constructoras, ¿en qué meses construyen y en qué años construyen? Cuando no hay elecciones. Fíjense en ustedes que incluso toda construcción se paraliza previamente cuando tenemos el tema justamente de construcción. O sea, y cuando tenemos el tema de elecciones, esto se paraliza. Entonces hay un tema de condición política y económica del cual se hace también análisis. ¿Cuál viene a ser el cuarto factor?
el aspecto cultural, mis queridos alumnos, porque la diferencia en los hábitos de consumo y en las prácticas comerciales me pueden paralizar. Y ese es un tema que lamentablemente en el Ecuador somos número uno. La gente se paraliza o cambia los hábitos de consumo de la noche a la mañana por miedo. Por ejemplo, ¿qué pasó ahorita con Diego, que veo que de pronto está en el rubro de vehículos o que tiene mucho conocimiento? Hay una marca que hace pocos días tuvo un tema de mala reputación por un accidente que hubo en Cuenca. Y esta marca tuvo unos varios días que no vendió. ¿Qué fue lo que pasó, Diego? Cuénteles a sus compañeros que a lo mejor no están enterados. Se partió entonces en un choque, pero que eso dio mucho que hablar todos los H6, modelo H6. Entonces se partió porque sí estaba borracho un año y se dio contra un postre, pero se partió el carro en la mitad. Ahora, si es que Diego hace el mismo análisis con cualquier otro carro, seguro podía pasar lo mismo. Pero lamentablemente, la gente se enfocó en la marca y la gente dijo, no, pues, o sea, ya de por sí andar borracho es un problema, está bien, eh, chocar se puede producir este tipo de cosas, pero la marca está sufriendo en este momento hasta cierto punto, una crisis comunicacional por el tema de este accidente, ¿no? Entonces ya podemos nosotros ver que el aspecto cultural, que es el aspecto número 3, es un aspecto donde los hábitos de consumo y las prácticas comerciales se van a ver de alguna manera afectadas. El cuarto punto tiene que ver con los recursos disponibles. Y yo les voy a contar cuál es el top number one para que las empresas latinoamericanas inviertan en el Ecuador. Es por los dólares. La gente no invierte en el Ecuador solamente por la seguridad jurídica que no existe o por el tema de empleo que es complicado a nivel laboral o sea, hay muchas prácticas que no son convenientes. La gente le apuesta al Ecuador por el tema del dólar, porque sabe que el dólar de alguna manera produce ese bienestar económico para las empresas. Y el punto número 5 tiene que ver con el tema de los objetivos estratégicos, ¿sí? Con los objetivos estratégicos, ¿ya? Estos objetivos estratégicos es, tiene hasta cierto punto un nivel de control deseado. Y por otro lado, aquí hay riesgos que se asumen y metas a largo plazo. Es decir, no hay empresa que no tenga que ver a largo plazo. O sea, si ustedes arman cualquier negocio, no piensen en la inmediatez. Por ejemplo, ¿qué pasó mientras empezamos la pandemia? La gente que al inicio vendía las mascarillas les fue súper bien. ¿Qué pasó a los que llegaron en la tercera ola de venta de mascarillas? Ya no le pegaron. Era totalmente atemporal. O sea, la gente decía, no es que como estamos en pandemia, de ley va a ser todavía buen negocio. Ya no alcanzaron. ¿Por qué? Porque no plantearon bien justamente todo el tema de largo plazo. O sea, es decir, ¿cuánto tiempo iba a durar la pandemia? No lo sabíamos. ¿Cuánto tiempo? ¿A quién le iba a ir bien en teoría? A los de las vacunas, pero nosotros no pagamos por las vacunas, las pagaron los países. Entonces, no fue tan pronto negocio para las farmacéuticas locales. Por eso las farmacéuticas locales estaban tan irritadas con el tema de que sea el gobierno quien ponga las vacunas, ¿no? Entonces, ya ven ustedes cómo funciona el entorno de negocios. Bien, chicos, siendo las 19:55, vamos a hacer una parada de 6 minutos. Entonces, a las 20:01, les pido que por favor estén de regreso. ¿Listo? Profe, yo Aprovechen. voy a salir de mi trabajo, voy a ir conectado en el teléfono ya. No hay problema, José. Por favor, ya. Llévese un Ya, muchas cafecito gracias. para que no se Ok, duerma yo también ya nomás. me conecto el 10. Sí, sí, Ya, de ley, buen pero café. yo Listo. también ya me Gracias. salgo de aquí, ya me conecto el carro. Con gusto. No hay problema, chicos. Les espero.
Muy bien, vamos entonces a continuar con la clase. Bien, justamente veíamos este tema entonces de las cuatro estrategias que se proponen como un tema de principales estrategias de entrada para el tema justamente de los negocios, ¿no es cierto? Esto era lo importante que estábamos comentando. Un minuto para... Ya, ahí estoy creo con el audio. Entonces, sí, efectivamente ahí vemos entonces este tema. Ahora, dentro de los ejemplos de aplicación que tenemos en este tema, igual no se olviden de ir tomando nota, está en el chat. Está todo el tema, por ejemplo, en el caso uno, vamos a hablar del tema justamente de exportación directa. Y un tema aquí, o una empresa que marca, digamos, una diferencia relevante en este tema es la empresa Zara. Zara evidentemente exporta sus productos desde España a todos los mercados internacionales en donde tiene locales o tiene almacenes. ¿Cuál es la ventaja, digamos, que tiene esta empresa? La ventaja que tiene Zara es que tiene control directo sobre la logística y la calidad del producto que pueden llegar a obtener o del producto que tienen en general en sus perchas y en sus almacenes. Entonces, esto importante. ¿Cuál es el resultado? Evidentemente, que hay un éxito en mercados con baja inversión inicial. O sea, es decir, aparentemente Sara gastaría muchísimo dinero en el tema de infraestructura, pero en realidad no lo hace. En realidad, su negocio, como está en el retail, y es un retail tan masivo, en realidad ellos ganan buen dinero por lo que hacen. Y claro, Sara, digamos, no es un comercio barato, en realidad. Ahora, en el caso 2 por ejemplo, que tenemos justamente el tema de franquicias, en licencias de franquicias, la empresa, en este caso, viene a ser justamente McDonald's, ¿sí? En el caso 2 la franquicia que vamos a analizar es McDonald's. ¿Qué es lo que pasa con McDonald's? McDonald's es uno de las pocas franquicias en el mundo que tiene una expansión rápida a más de 100 países mediante franquicias. O sea, McDonald's sigue creciendo día a día y así como la Coca-Cola, McDonald's llega a los confines del mundo ahora, impresionantemente. Y de hecho se volvió ya parte, digamos, se volvió parte del tema alimenticio, incluso de la familia de consumo medio-bajo, que eso antes no sucedía. McDonald's, digamos que tenía antes un nivel de consumo medio, medio alto, alto. En cambio ahora, McDonald's puede darse el lujo de abrir, como por ejemplo conversábamos el otro día, justamente una franquicia en el Comité del Pueblo, o cerca del Comité del Pueblo, porque ya tiene ahí un mercado cautivo. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, el caso 3 que es el tema de joint ventures, que era lo que hablábamos en este momento, el ejemplo viene a ser Starbucks, pero ¿en dónde? Ya les voy a decir. Viene a ser el caso de Starbucks en China. Ajá. ¿Y por qué aquí es importante hablar de este Starbucks en China o de este joint venture? Es porque de alguna manera, ¿sí? Hay una asociación con socios locales para entrar al mercado chino. Como ustedes saben, la economía de las franquicias en China es una economía que se conoce como economía mixta, es decir, todo tiene que tener una participación del Estado, porque el Estado es un empresario gigantesco. Entonces ellos le dicen a McDonald's, ¿quieres venir a China? No hay problema que vendas tus hamburguesas. Nosotros en esto no somos tan antigringos, nos comemos nomás tus hamburguesas. No las comemos con palillos, a pesar de que hay cosas que nos puedan vender en McDonald's que sí, pero la única condición para que tú entres es que compartas mitad, mitad con el Estado. Ahí tienen ustedes un ejemplo de joint venture. ¿Cuál es la ventaja?
que tienes acceso al conocimiento local y a las redes de distribución locales. O sea, esto quiere decir que el negocio realmente es bueno para estas grandes empresas. ¿Cuál es el resultado? Pues nada más y nada menos de que China tiene solamente 5,000 tiendas en China de McDonald's. 5,000 tiendas de McDonald's en China. Tengan ustedes una idea del volumen de gente que consume allá. Y en todo lo que tiene que ver en el caso número 4, que tiene que ver con el IED o con lo que hablábamos justamente del tema de inversión extranjera directa. Esta es el caso de Tesla, pero ya les voy a decir dónde. En Alemania. Es el caso de Tesla en Alemania. ¿Por qué? Porque aquí Alemania le obligó a Tesla a construir una fábrica gigantesca. Esto significa de alguna ventaja que ya hay una producción cercana al mercado europeo. Esto quiere decir que hay reducción en los costos logísticos, es decir, no tienen que viajar piezas desde Estados Unidos hasta Europa, sino que ya suplantan desde Europa el problema, básicamente con el tema de Tesla en Alemania. Y aquí el resultado positivo es que tú tienes un incremento en la cuota de mercado europeo. Es decir, Tesla ya es una marca de autos que pelea duramente en el mercado, no en el mercado solamente alemán, sino en el mercado europeo, porque Alemania, de una manera muy inteligente, movió las fichas para que Tesla tenga una gran ventaja en la comunidad europea. Pues fíjense ustedes que este tipo de cosas son propositivas cuando uno está haciendo el tema de negocios, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores para seleccionar una estrategia? Y aquí estas son las 4 preguntas que vale la pena hacerse en cada uno de estos patrones de comportamiento. En el primer caso, le voy a pedir, por favor, Nayeli, vaya leyendo despacio las 4 preguntas, por favor. Primera pregunta. Ya. Factores para seleccionar una estrategia. Tamaño del mercado. ¿Vale la pena la inversión? Riesgos políticos y económicos. ¿Es estable el entorno? Cultura empresarial local. ¿Es fácil adaptarse? A ver, regulaciones y legislación. ¿Existen barreras legales? Correcto. Esas 4 preguntas, y aquí voy a ir un poco a lo que yo les decía el día de ayer. Para yo analizar cómo una empresa extranjera ingresa en un país, yo debo formular una problemática que se formula siempre con una pregunta. Comiencen a hacerse preguntas sobre los negocios, porque esto es súper fundamental para entender si voy a funcionar o no en un mercado. O sea, lamentablemente yo he visto negocios que se han caído con inversiones súper fuertes, que no ha servido y es porque no ha habido un tema de los factores para seleccionar estrategia. En esta, es decir, o sea, en este tamaño de mercado vale la pena invertir. O sea, por ejemplo, si soy una panadería famosa de Argentina, ¿será que vale la pena invertir en el Ecuador? Pregunto. ¿Qué diría Nayeli? ¿Será que puede una panadería argentina invertir en Ecuador? ¿Cuál es su concepción, Nayeli? ¿Cree usted que va a ser positivo o no? Yo pienso que sí, pero tienen que ver las medidas de legalizaciones acá en el país, como se dice, las franquicias y las políticas que tiene Ecuador. Ya. Y si a ver si le conviene también a Argentina. Pero, ¿qué tal es el negocio del pan en el Ecuador? ¿Será un buen negocio? No es un mal negocio tampoco. No, no es, pero bueno, hay full panaderías. La verdad no sé qué tanto en Quito porque no conozco, pero me imagino que como es una ciudad grande, en cada esquina debe haber alguna panadería. De hecho, porque no es que se pone panadería solo porque el negocio es bueno, sino porque tienes que alimentar ya casi a 3 millones de personas. Entonces, de eso te pone ya una cuestión de un reto a nivel
de alimenticio, pero el tema es, ¿el negocio es bueno? Sí es bueno. ¿Es posible que una franquicia argentina de pan quisiera venir al Ecuador? Es muy posible. ¿Puede lograrlo? Sí lo puede lograr, pero como decía Nayeli, hay que analizar, sí, también los factores, obviamente, legales, los culturales, los riesgos políticos, los económicos, absolutamente todo. O sea, todo cabe dentro de esa investigación, ¿sí? Entonces, bien, esto es en cuanto al entorno, ¿ya? Bien, la idea era dividirles en grupos y aquí van a hacer el siguiente análisis, ¿sí? Esto ya lo van a trabajar individual ahorita, pero el análisis va a ser el siguiente, ¿sí? Aquí vamos a hacer una revisión del caso práctico de McDonald's y lo que vamos a ver es que el planteamiento del problema es cómo entrar a mercados con culturas alimenticias diferentes. Ustedes van a hacer una investigación de cómo McDonald's se ha acoplado a los mercados internacionales. Tienen que traerme ustedes ejemplos exactos de qué venden en ese país. Por ejemplo, aquí tienen ustedes la solución al caso práctico, es decir, franquicias para rápida expansión, sí, locales más pequeños, locales más grandes, locales más lujosos, locales menos lujosos, es decir, en la adaptación, por ejemplo, en India, ellos tienen este que se llama Mac Aloo Tikki, ¿sí? Que es un plato que es muy típico en la India y ellos tuvieron que adoptarlo dentro de McDonald's. Resultados, éxito global con más de 100 países operativos, ¿sí? En este momento, ustedes van a tener apenas 20 minutos para hacer una revisión exacta de en dónde McDonald's exactamente, ¿sí? Tiene el tema de la adaptación de los menús y qué ha tenido que McDonald's hacer para adaptarse a los países. Y quiero que averigüen ustedes cuáles han sido los países más difíciles en los que McDonald's ha tenido que adaptarse. Entonces, son las 8:20 de la noche. Vamos a hacer un primer corte vamos a hacer el corte a las 20:40, ¿sí? Hasta eso ustedes tienen 20 minutos para hacer. Ya que está usted, Nayeli, puede armar una o dos diapositivas dependiendo en dónde encuentre, qué países encuentre usted esta parte de la investigación. Y va a quedar abierta esta pestaña para que ustedes la puedan ver y la puedan utilizar. ¿De acuerdo? Eso sería. Entonces voy a pausar la grabación y en 20 minutos retornamos. Listo, chicos. Tienen 20 minutos, por favor.
Listo, chicos, a ver, entonces vamos a revisar los datos que han obtenido del caso práctico con el tema McDonald's, es decir, cómo entrar a mercados con culturas alimenticias que son absolutamente diferentes. Vamos a ver, le tengo aquí a Nayeli y a José, vamos a ver qué descubrieron con esa corta investigación que hicieron. A ver, pronto a ver qué nos puede contar Nayeli, qué nomás encontramos de datos. Ya. ¿Será que me puede dejar compartir? Ay, perdón, ya, listo. Mm, A ver, le hice así. Adaptación en McDonald's. Ay, aquí me he confundido. En culturas diferentes. No puse los países, pero sí puse, Ya, o sea, por ejemplo, la ampliación del menú, que era la hamburguesa vegana y la hamburguesa vegetariana, ok. que era ya otro tipo de plato para ellos, ¿no? Porque no era el tradicional. Reducción de grasas, trans y calorías. La compañía trabajó en colaboración con otros expertos en nutrición y ha llevado a cabo extensas investigaciones para encontrar alternativas más saludables sin comprender el sabor característico de sus productos. Compromiso con la sostenibilidad. Se ha comprometido a utilizar ingredientes provenientes de fuentes sostenibles y ha implementado programas de reciclaje para muchos restaurantes. Eliminaron envases de plásticos de un solo uso para Ya, promover a materiales más amigables con el medio ambiente. También la transparencia y comunicación con los consumidores, transparencia en la información nutricional y ha trabajado arduamente para comunicar de manera clara y sostenible los datos sobre estos productos. Colaboraciones con alianzas estratégicas, ha logrado mejorar continuamente su oferta de productos y mantenerse relevante en el mercado en constante evolución. Aparte sí tenía, pero bueno, lo tengo acá en el teléfono. Dice que en la India crearon un plato vegetariano de patatas y verduras, adaptando una dieta vegetariana. También en Japón, un burger con salsa de teriyaki y lechuga. ujú, También en Países Bajos, un plato de croquetas de pollo o pescado, adaptando a la tradición culinaria holandés. ok. También, a ver, acá, en los países que se le ha hecho más difícil adaptarse, bueno, encontré el caso de Bolivia, que dice que primerito, cuando ingresó a McDonald's, la gente tenía que esperar horas y horas para poder entrar al restaurante. Y el éxito en ese tiempito como que le permitió que abrieran 7 franquicias más en Bolivia. Pero con el tiempo, no, bueno, fue a un corto plazo. Dice que fue menospreciada por ellos, por los paladares acostumbrados a comidas diferentes, y lo que conllevó a que McDonald's cerrara en Bolivia y no ingresaran en su mercado. Eso fue en el 2002 más o menos. No sé Sí, si ahora en la actualidad ya ingresó a Bolivia nuevamente, pero en ese tiempo no. Porque dice que ellos estaban acostumbrados a su comida rápida, que eran las empanadas. Y el McDonald's pues era algo totalmente diferente con su cultura. Y les hizo difícil adaptarse. sí. Ahí hubo un tema más que nada político. Cuando comenzaba, me acuerdo, justamente Evo Morales comenzaba su presidencia y, y con toda la presión que él recibió de Venezuela, le acosó a tal punto a la empresa que la empresa obviamente salió disparada de Bolivia. Eso para él era como los políticos lo toman como si fuera un trofeo, ¿no? O sea, decir, le sacamos a McDonald's y sacamos del imperialismo y es como, realmente a veces estos gobernantes dan pena por su ignorancia, porque a la final eliminan empleos, o sea, si una persona cree que McDonald's es digamos, la gráfica del imperio, es porque no entiende nada realmente de negocios, ¿no?
Es súper triste. Gracias por tu investigación, Nayeli. Vamos a continuar con Diego, que le Pues, veo en pantalla. A ver, Diego, ¿qué encontramos? Veamos. Les puedo leer porque recién llegué, Vamos ahí, no pero importa, está bien. ya. Vamos. O sea, lo que a mí me llamó mucho la atención fue sobre las restricciones religiosas que hubo en la India, Ujú. sobre que el tema de la vaca es sagrada, ¿no? Y los musulmanes Totalmente. que constituyen una parte significativa de la población, además es una gran, o sea, son vegetarianos. O Es sea, increíble. sí consumen también, sí consumen mucho pollo, consumen, por ejemplo, mucho cordero, pero claro, las vacas en general, o sea, la carne de res, solamente consumen los cristianos en realidad, como tal. Claro, y también lo que me llama la atención mucho ahorita que estaba investigando es que en Japón la hamburguesa teriyaki y postre Sí, Sakura McFlurry. ¿Qué tal será eso? Suena ricazo. sí, suena bien, suena súper bien, ¿no? O sea, es lo que Y les en, digo, o sea, la adaptación, ¿no? ¿Qué más, Diego? y en México es Yo Mac Mollet. Mollete. ¿Qué será Mac Mollete? Ah, el mollete, bueno, yo he estado en México, obviamente, por el tema del doctorado. En los molletes es el pan blanco con un tamal adentro o con una como humita. Ese es el mollete. Y eso es un éxito en la calle. O sea, de hecho, como el primer día que yo llegué, me invitaron a desayunar y los chicos me llevaron a comer molletes y era la primera vez que yo les veía. Entonces, Rico. pareció fantástico. O sea, es una cosa que ¿En uno serio? diría, no le suena bien la mezcla del pan con la humita o el pan con el tamal, pero queda súper bien. O sea, en realidad es una... Vean, ahí hay un nicho de negocio, ya de gana les conté. Ya estaban ¿Y pensando mañana en por qué poner. acá nunca, o sea, te dirían esos restaurantes mexicanos? Porque esto es muy popular. Te hablo de una señora igual que en una, o sea, en una olla tamalera. Simplemente abre los panes, la señora mete el tamal o te mete la humita, le cierra y te fuiste. Te pones algo de chile o te venden ahí unas gaseosas chiquitas Pero, y es todo. Pero ¿a es qué le muy de llamamos calle, ¿no? a qué le llamamos humita? Porque las humas que nosotros estamos acostumbrados es el maíz. Sí, son las ¿Es lo mismas. mismo? No les dicen humitas, no me acuerdo ahora cómo les dicen. Bueno, el tamal sí le dicen tamal tal cual, es muy parecido al nuestro. También le hacen como en hoja de plátano, igual, pero eso te digo, es muy popular el mollete, muy popular. Entonces, claro, México se adaptó a la cultura y McDonald's, ya ven, ahora tiene ahí pero tiene dice que es su, pues uno de eso. los países más fuertes, ¿no? Que, o sea, que para ingresar como que estuvo complicado por la competencia Sí, también. sí, Ahí fue el competencia. Y les gusta full el picante. exacto, exactamente. Entonces, de todas maneras, claro, de todas maneras, del el análisis que hacía Diego en cuanto al tema, por ejemplo, de McDonald's, de todas maneras, en India no dejas de tener, en agosto de 2023 el número de McDonald's eran todavía de 512 locales. O sea, a pesar de que son muy vegetarianos, hay gran consumo de McDonald's en la India, ¿no? O sea, de todas maneras. ¿Qué más Y la comida, encontraste, Diego? y la comida hindú es rica. Sí, Muy es que picante, es pero muy rica. diferente. Es muy Ajá. diferente, pero Y sí. lo que me llama mucho la atención es que los vegetarianos crearon sus hamburguesas exclusivas en Mac, Ujú. como el Mac Aló, Tiki, Sartén, Mac Curry de verduras. Qué Sí, rico. sí. Y ofrecieron opciones de pollo como el Chicken Naranja Mac. Ujú. Y dice que adaptaron los sabores paladar local para apagando más especias. O sea que, qué rico, está bien Les, condimentada. les encanta, les encanta. Bien, gracias, Diego. José, no sé si está por ahí a que nos haga la presentación o nos cuente qué encontró. Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, ando manejando, pero lo que investigué igual fue que para introducirse al mercado de India, McDonald's, realmente fue un reto muy grande como empresa porque tuvo que reinventarse todo el menú por las creencias religiosas, ¿no? De tanto Sí, para crear productos para los musulmanes, para los hindús. Entonces, fue muy, o sea, tuvieron que reinventarse. Y creo que McDonald's fue un ejemplo de adaptación, puede leer, un ejemplo de adaptación eh, en ese mercado, porque era muy complicado y creo que fue el líder para que otras empresas también comiencen a ingresar. correcto. Ahora yo les voy a contar de algunas cosas más que puso McDonald's en el menú para que ustedes conozcan.
Por ejemplo, en Italia tienen una hamburguesa que se llama la Sweetie, que es una hamburguesa que tiene Nutella. Esto es en Italia. Por ejemplo, en Canadá rescataron uno de los platos típicos de Canadá, que es el poutine, que es una salsa de carne súper cargada encima de las papas fritas con pedacitos de queso. En Nueva Zelanda, por ejemplo, te venden la Frozen Coke, que es un helado de Coca-Cola, que les encanta en Nueva Zelanda. Por ejemplo, en Chile tienen un sundae que es el sundae de manzana kiwi, manzana kiwi, que es justamente un helado de manzana y kiwi en Chile, aquí nomás cerquita. En Italia también tienen el McCrocket, que es un plato Yo especial estuve, que es, yo te estuve en escucho, Roma y Diego. me pegué, yo estuve en Roma y me pegué el McFlurry de tiramisú. Sí, pero es que cómo Espectacular. no. O sea, Eh, es uno de los postres más icónicos de Italia, entonces van trasladando cosas a la cultura, pero Pero aunque es ustedes, cara la hamburguesa ya. indudable, pero recuerden el índice McDonald's. Claro, y cada salsa de tomate te costaba $1 adicional o $1.50. De acuerdo, porque en Europa las restricciones alimenticias, ustedes en Europa no encuentran gente con obesidad, ¿ya? No, O es menos probable que encuentres gente con obesidad en Europa, porque Europa y el Consejo Europeo en esto es durísimo, y por eso es que la comida rápida en Europa es tan cara. O sea, una pasta no te cuesta lo que te cuesta una hamburguesa en McDonald's. Entonces, esto es por el tema de las restricciones legales. Entonces, imagínense para McDonald's esa barrera de entrada de lo que estamos justamente hablando en esta clase, el hecho de que la legislación se vuelva prohibitiva. Ahora, por ejemplo, en Japón tienes el matcha Oreo McFlurry, que es el McFlurry de Oreo con té matcha, con el té verde. Tienes, por ejemplo, en Indonesia tienes un café de la mañana que se llama el panas, que es un café que viene súper cargado em, no es dulce de leche, sino de leche condensada, con el café negro, entonces es como súper conocido. Y en Singapur tienes el Veggie Crunch Burger, que es un plato vegetariano de Singapur, que es una hamburguesa vegetariana. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, chicos? A que, aunque ustedes no crean, el ya sistema de hambre. investigación sí, claro, el sistema de investigación de McDonald's de los Bueno, países sí, son historias ciegas. se hace también con los focus group, ¿no? O sea, los focus group son básicos para poder estudiar el entorno y poder determinar todo esto que determinan, ¿no? Entonces, esto quiero que lo consideren porque es parte también del entorno investigativo. Entonces, bien, ya ustedes llegaron en este caso práctico a determinar cosas muy importantes, lo cual me agrada mucho porque veo que sí han leído y se han involucrado en el tema. Justamente, Diego, aquí ya ves que tenía el Magalo Tiki, justamente que es este vegetariano, estaba en el ejemplo. Y como les comenté de estas otras cosas que tenía en el menú también McDonald's, es justamente lo que ha hecho que McDonald's tenga un éxito global. Yo, por ejemplo, les digo, yo vi en el McDonald's de allá de Ciudad de México que tenían, por ejemplo, los jalapeños encurtidos para ponerte en la hamburguesa. Qué rico. Entonces, claro, o sea, a la gente que, como decía Nayeli, le encanta comer el picante, no se pierden la oportunidad de hacerlo. Entonces, bien, ha sido el caso práctico, obviamente. Y aquí están, chicos, las herramientas que van a servir para que ustedes puedan hacer estas investigaciones. Como ustedes saben, esta también es una diapositiva relevante. Aquí tienen ustedes todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el SWOT. Ustedes ya deben haber hecho o deben haber trabajado los famosos FODAS, sino que este SWOT internacional evalúa literalmente lo mismo que hace el FODA, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Tienen el análisis PESTEL, no sé si esto ya lo revisaron ustedes en clases, si ya vieron análisis PESTEL, ya saben ustedes que esto analiza los factores político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, por eso se llama PESTEL. Y finalmente ustedes tienen también que esto es súper importante y esto es lo que veíamos del Banco Mundial, que tiene el tema de los mapas de riesgo.
Lamentablemente, en algún punto el Ecuador estaba en un mapa de riesgo político y económico con este estudio que les voy a mandar ya merito, que es el tema justamente del doing business. Recuerden que hablamos de esto al inicio de la clase, que es el doing business. Eh, es importante considerar todos estos mapas de riesgo porque te van a decir si puedes, si debes o no invertir. Por ejemplo, a mí me parece súper complicado que ahorita haya empresas como Ferrari que estén, por ejemplo, en Venezuela. O sea, me imagino que están ganando dinero, pero yo no sé a qué costo lo nuevo que acaba de pasar el día de hoy, que prácticamente ya se declaró dictador el señor Maduro, vaya a haber problemas con las empresas extranjeras allá. Entonces, seguramente Venezuela entrará en el mapa de riesgos muy pronto. Bien, esto como parte del tema que hemos visto ahora. La gran pregunta es, ¿qué estrategia considerarías más efectiva entonces para minimizar el riesgo en los mercados internacionales? Aquí quiero regresarme a la diapositiva anterior que tuvimos, que es esta de aquí, y quisiera que cada uno de ustedes participe diciéndome cuál le parece que sería, de acuerdo a esta pregunta, la estrategia más efectiva para minimizar los riesgos en estos mercados internacionales. Entonces, quiero comenzar con Diego, que es el primero que le veo en mi pantalla. Diego, dígame usted cuál consideraría que sería una de las estrategias El joint más venture. efectiva para minimizar el riesgo. Vamos a ver. ¿Cuál? Me gustó el joint venture, me llamó mucho la atención. El joint venture. Perfecto. Entonces, Diego dice, bueno, vamos a la cooperación. Yo traigo mi empresa, pónganme plata, el rato que recuperen, gracias. O quédense y hagámonos grandes socios de por vida. Puede pasar en cualquiera de los dos casos. Entonces, Diego se queda con joint venture. José, ¿con qué estrategia se quedaría usted? O sea, yo me quedaría con licencias y franquicias. Claro, como José está en el negocio, él entiende de lo que se trata. Entonces, él dice, ya sabe por dónde camina la estrategia. Perfecto. Y Nayeli, ¿con qué estrategia nos quedaríamos? Yo también me quedo con licencias y franquicias. Con licencias y Porque el franquicias. joint ventures es muy arriesgado. Antes que leí un poco, o sea, decía que el otro socio puede decir, cojo, me voy del país y uno queda ahí Claro, en una situación súper arriesgada. y Entonces, de, como, y de hecho ahí Nayeli tiene razón en un pequeño detalle que es que muchas veces el capital no se opera desde el país, sino que opera desde afuera. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si es que mañana no hay la plata para operar? Buen punto, bien, bien analizado, Nayeli, el tema del joint venture ahí. Súper analizado, pero es muy arriesgado y eso es lo que me gusta. Bueno, los negocios son riesgo, ¿no? Y en realidad quienes estamos en esto tenemos que saber que esto es de lo que vivimos. O sea, nos podemos Porque, o sea, equivocar. o sea, ¿sabe por qué me quedo con franquicias? Porque muchas empresas a nivel mundial son franquiciadas, o sea, son compradas por sus países y son un éxito. Sí han Correcto. fracasado, pero creo que es una de las más seguras. Sí, sí, bueno, en realidad el tema de franquicias llega al punto en donde, digamos, justamente da una cierta seguridad el hecho de manejar un número importante de franquicias. Por eso yo, cuando me reúno con negocios ecuatorianos, siempre les digo, amplíen los horizontes. O sea, eh, puede ser buscar un joint venture, el hecho de encontrar empresas que sí son serias y que Océanos no te... Azules creo que es eso. Claro. O sea, inventar los mercados, Océanos Azules, algo. Sí, o sea, Bueno, sí, ahí tienes los dos, ¿no? O sea, los rojos y los azules, ¿no? Pero en realidad, claro, el tema es, a veces yo noto ecuatorianos que les da un poco de temor el invertir en un local más, o sea, en decir, me voy por uno más, abro uno X. Y es como, o sea, no tengas miedo, porque a la final el tema es de que la posibilidad de que triunfes es más alta de que fracases, pero ahí viene lo que Diego dice, o sea, ahí está el riesgo de poner la plata, es el riesgo del negocio, y más bien, Diego, la idea es minimizar el riesgo con información, que es lo que hablábamos en la Claro. clase número 2, ¿no? Pero en la clase número 3 creo que era, me pareció y me encantó el tema de los peruanos, cómo vinieron con los colegios Innova y las otras empresas. Ellos hacen el joint venture. Más bien, sí, en parte, claro, ellos están haciendo joint venture con Adelca,
efectivamente. Exacto. Lo Nos están está haciendo con aportando. Adelca. Sí, sí, señor. Y yo ya lo fui a analizar esos locales, ya estaba investigando el colegio Innova, ya estaba viendo cómo es eso. Porque, por eso Interesante, me llama ¿no? también la atención el joint venture. Claro, plenazo Entonces, saber, conocer y eso aprender es. de esto. Eso es lo importante, chicos, que ustedes vean, esto es para eso. O sea, el hecho de que ustedes estén formándose aquí y formándose técnicamente es para que ustedes tengan estas oportunidades de entender y conocer que el mundo no es tan pequeño como nuestra mente y que es mucho más grande, que a veces aprender de los negocios puede enseñarnos muchísimas cosas. Y lo que yo les sugiero es, si no tienen hábito por la lectura, cójanle gusto, porque para mí es una de las mejores escuelas que yo he tenido dentro de todos estos años. Está el libro, los libros. De hecho, al final de este módulo les voy a dejar una buena cantidad de libros para que ustedes escojan y los lean si es que quieren. Pero a mí me parece que en la formación empresarial tenemos que estar al día y es importante, o sea, que conozcamos. Entonces, esos dos libritos, por ejemplo, que les mandé, el de Disney, en serio, no se pierdan de leer. Las primeras páginas son un poquito aburridas, pero el rato que se metan en el libro les va a encantar porque se van a dar cuenta de que el sistema Disney se puede aplicar casi en cualquier empresa. Yo que hago, por ejemplo, también consultoría en el área hotelera, trabajo mucho en esa área de ahí, en el área de servicio al cliente, y mucho del diseño que yo hago ahora aplico es diseño Disney. Entonces, métanle ganas, es importante, entonces les va a gustar. Es muy lindo el tema de cómo aplicar el diseño Disney en las cosas que se hace. O sea, es vender esa fantasía un poco. Y como les decía, vean ustedes qué es lo que están vendiendo. No es que KFC vende pollo, de pronto hay un valor atrás de eso, ¿no? Rolex no me vende un reloj, me vende lujo. Disney me vende felicidad. O sea, O sea, entre estos dos libros, empiezo primero por este. yo les diría que empiecen con el de Disney, es súper divertido. Ya. Y ya les voy a dar al final, como les digo, de la clase, les voy a mandar un documento donde ustedes pueden ver algunos libros, se pueden descargar digamos, pueden comprar las versiones descargables, que es más fácil leerlos a estos en la computadora o en el teléfono. O si quieren ir a comprar los libros mejor, yo tengo aquí en mi estudio un montón de libros. Yo paso más tiempo en eso, entonces, y como me toca hacer investigación, pues obviamente tengo que estar al día, chicos. Entonces, bueno, básicamente con esto hemos terminado la clase de hoy. Quisiera que antes de cerrar la clase cierren con un comentario de algo que han aprendido hoy para ver si es que justamente podemos justificar el objetivo de la unidad, que era estas tres cosas. Entonces, quisiera que cada uno cierre con alguna cosa que haya aprendido, que le haya llamado la atención de la clase de hoy. Entonces, comienzo con las damas, Nayeli. Bueno, a ver, lo de hoy me llevo que hay que ser súper cuidadosos con nuestros análisis de mercado porque es lo que nos va a ayudar a generar ganancias o pérdidas y también sembrar en el corazón del cliente. Perfecto. Porque siempre te recuerdan, prefiero que me recuerden por bueno que por mal. Tal cual. Fantástico. Gracias, Nayeli. Vamos ahí, Diego. Me gustó mucho la clase de las 4 estrategias. Me llama mucho la atención y de hecho le tomé una foto y más luego le voy a investigar y a leer y a tomar en cuenta, ¿no? Porque en verdad, es verdad lo que usted dice de que nuestra mente es tan pequeña viendo cosas tan grandes que están a nuestro alrededor Sí, y no sí. nos damos cuenta. Entonces, qué maestra la clase al saber de que sí podemos saber, enterarnos, investigar y más que nada lo que la importancia de leer, que estoy viendo que está todo ahí y tenemos a la mano y podemos seguir aprendiendo. Y de compartir, Gran, Diego, gran, y gran de consejo. compartir. Y de compartir, que es lo importante, y no quedarse con nada, porque a la final nadie se lleva nada en esta Claro. vida. Y gracias. Y la otra, me mantengo con mi estrategia. Bueno, vamos a ver ahí a Diego en unos años ahí haciendo los joint ventures ahí con las empresas internacionales. Muy bien. José, Gracias. Perdón, profe, diga, no escuché bien. Estoy manejando. no te preocupes, José. Lo que les preguntaba era con qué se quedan de la clase de hoy
con el tema de los objetivos que planteamos al inicio. Me quedo mucho yo con el tema de cómo los negocios, las marcas o las grandes empresas se introducen en los mercados y realmente que atrás de eso hay un análisis tan minucioso y extenso, o sea, de cómo es el comportamiento de cada cultura y consumidor para ver si la van a pegar o no la van a pegar, pero si no investigas, chuta, tú no llegas a nada, ¿no? Entonces, con eso me quedo yo. Chévere. Bueno, chicos, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. No les encargo tarea para no cargarles el fin de semana. La semana próxima sí hemos de tener algunas actividades, estén pendientes nada más, porque ya prácticamente con esas clases me imagino que tenemos 8 y tenemos 2 clases más la semana siguiente, porque me parece que este taller solamente es de 20 horas, si mal no me equivoco. Entonces, aprovechen para Miércoles sacarle todo el 22. jugo. Exacto. Entonces, De ley. voy a aprovechar para mandarles ahorita, y les voy a compartir algunos documentos. Aprovechen para que los lean. Siempre es importante estar enterado de estas cosas. Esto es, como les digo, es bueno y ustedes son marqueteros, tienen que estar en todo. Eso es, chicos. Que tengan un excelente fin de semana, descansen y nos vemos a la vuelta el día martes. Cuídense. Chévere, profe, muy amable, gracias. Chao, chicos, chao. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. ¿Qué pasó?